Pues hola, buenas noches, queridos y amados oyentes de Radio Vida Extremadura. Saludaros desde los estudios de Radio Vida Villafranca, con el deseo que seáis bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Saludar, como no, pues a esa audiencia de Badajoz, de Almendralejo, Mérida, Miajadas, Montijo, Plasencia y, como no, pues a nuestra Villafranca amada. Y saludar también pues a aquellas personas que nos puedan estar escuchando y viendo a través de los enlaces de las redes sociales y los directos que el Ministerio Radial de Villafranca de los Barros pues tiene a la disposición de ustedes, querida audiencia. Y pues aquí estamos llevando a cabo el principio de un programa más, el día 21 de julio, cuando son las 22:14 de la noche de este 21 de julio. Pues aquí estamos, por la gracia de Dios, dando comienzo a este maravilloso programa que hoy estamos llevando a cabo. Amén. Bueno, pues hoy tenemos un tema bastante interesante y de actualidad en estos tiempos, como es el movimiento de los judaizantes, judaísmo, o también conocido como las raíces hebreas. Este movimiento se está introduciendo en la vida de la Iglesia de Cristo y viene siendo este movimiento se está llevando a cabo hace aproximadamente unos 30 años en esta época y está más realizada y fundamentada en unas provincias que en otras, o sea, se está llevando a cabo más en unos lugares que en otros. Amén. Y siendo la premisa de este movimiento del judaísmo, la creencia de que la Iglesia se estaba desviando y se está desviando hace tiempo de las verdaderas enseñanzas y de los conceptos hebreos de la Biblia. Este es el sentir del judaísmo. Amén. Este movimiento afirma que el cristianismo de la época pasada fue adoctrinado con la cultura y creencias en la filosofía griega y romana. Y también dicen y piensan que el cristianismo bíblico que se está enseñando en las iglesias de hoy se ha corrompido con una imitación pagana de los evangelios del Nuevo Testamento. Bueno, yo la verdad tendría que decir que estoy un poquito corto en el tema en el conocimiento de este tema, ¿vale? Pero sí es verdad que en estos últimos días he estado mirando cositas y bueno, después de estar mirando este tema y sobre este movimiento, esto me ha llevado a alegrarme el haber programado este programa con este tema para darle luz a ustedes, querida audiencia, que nos están escuchando a través de este Ministerio Radial y, cómo no, pues a través de este Facebook también, porque este movimiento está intentando predicar y con ello confundir el fundamento del Evangelio verdadero. Que una pequeña parte de la Iglesia de Cristo está siendo de alguna manera equivocada y por ello de la necesidad de que ustedes sepan cuáles son los ideales y pensamientos de este movimiento del judaísmo. Y para ello a Dios le ha placido el permitir que hoy estén como invitados dos siervos del Señor que han estudiado y con ello tienen un amplio conocimiento en este tema y hoy pues nos van a ilustrar para estar informados sobre este tema y ellos son pues nuestro hermano David Gilabert. Buenas noches, David, amigo. Buenas noches, Dios te bendiga mucho, compañero. Un placer tenerte por aquí con nosotros y sobre todo pues eso, de lo que estaba hablando, darnos luz sobre este tema tan importante y necesario de que tengamos en cuenta. Y también está con nosotros nuestro hermano José María Cortés, conocido cariñosamente como el profe. Buenas noches, José María, bendiciones del Señor.
Que el Señor os bendiga grandemente. Que el Señor os bendiga, pero grandemente. Claro que sí, estamos para hacer lo que se pueda. Amén, gloria a Dios, sí, Señor. Bueno, antes de daros paso, amigos, quisiera informar a los oyentes que pongan atención, por favor, pongan mucha atención a la exposición y el estudio que los invitados de hoy van a llevar a cabo. Y si hubiera algo que durante el estudio o la exposición de ellos no llegaran a entender o tuvieran alguna duda, cuando ellos finalicen su exposición, habrá un tiempo que vamos a dedicar a preguntas y respuestas, ¿vale? Que ya les informo que la podrán ir poniendo en el Facebook de donde se está transmitiendo este programa, que es en la página de Radio Vida Villafranca, o en mi página personal de Facebook, Emilio Silva Vargas, ¿vale? Ahí podrán poner las preguntas, las dudas que ustedes tengan, y los siervos que hoy me acompañan, pues dentro de sus posibilidades intentarán responder a todo lo que ustedes quieran preguntarles. Amén. Bueno, chicos, yo creo que mi labor hasta aquí, porque si hablo más seguro que meto la pata. No, hombre. Bueno, así que sentiros libres, ¿vale? Bien, lo que vosotros digáis, eso vamos haciendo. Yo voy a ir compartiendo ya el enlace, así que adelante, David. Bien, ante todo, buenas noches y Dios te bendiga mucho, Emilio. Darte las gracias por darme la posibilidad de estar aquí. Decirte que me alegro del trabajo que estás haciendo también por las redes sociales y ver también cómo vas expandiendo estudios, ¿vale? De su palabra. Como decía, nos ha dicho varias veces el Juan el Patato, dice que hay sitios que los ocupaba siempre los inconversos y el enemigo, y ahora estamos los hijos de Dios ocupándolos, y en vez de traer esa oscuridad y traer pecado y traer tantas cosas, ¿verdad? Nosotros lo único que intentamos es seguir trayendo la luz de su palabra, porque lo que de verdaderamente ilumina es su palabra, y cuando está la luz de su palabra, pues bueno, hay veces también que el enemigo no le gusta. Pero quería darte la enhorabuena, ¿vale? Por este trabajo que estás haciendo, porque yo soy de los que cree fielmente, y esto lo digo siempre, esto es algo mío personal, es de un devocional que tengo de cuando mi primera predicación, Emilio, eso siempre se queda uno grabado. Y es esto, Emilio, lo importante que es saber reconocer y gozarse con lo que Dios ha puesto en los demás y lo que hace Dios con los demás. Amén. Porque eso es la base del cristianismo. El que no sabe reconocer y gozarse con lo que Dios ha puesto en los demás, pues siendo rico, vivirá como un pobre. Qué bien. Y en el cristianismo tenemos mucha riqueza que Dios ha puesto en cada uno de los hermanos. Y para mí, que sepas que es un privilegio estar aquí en esta noche con vosotros, y sobre todo, porque lo he dicho antes y te lo vuelvo a decir, tienes hoy aquí a un joven estudiante como soy yo, y también tenemos hoy aquí al profe, ¿vale? Y para mí es una bendición estar con él en esta noche aquí contigo. La verdad es que para mí es el privilegio de teneros a los dos, porque os he escuchado tanto a uno como a otro en sana doctrina, y la verdad que ver la capacidad que tenéis para recibir todas esas enseñanzas que hay ahí expuestas para el pueblo de Dios, dice mucho a vuestro favor, porque yo entiendo que para recibir todo eso se tiene que dedicar un tiempo, se tiene que dedicar con entusiasmo, con ganas de poder recibir eso, porque si no es difícil, ¿no? Y cómo no, pues tener al profe. Ya la palabra en sí lo dice todo, ¿no? Adelante, profe, dinos algo. Sorpréndenos. Pues nada, deciros que sí, que necesitamos aprender un montón de cosas que están ahí, pero que a veces las conocemos de pasada y no nos hemos metido la mano y hemos observado lo que hay ahí. Y es verdad que alrededor nuestro tenemos un montón de llamados o supuestos hermanos, pero que no son ni primos. Así que y son una amenaza para nosotros. Y en este caso, por ejemplo, los judaizantes. Los judaizantes no son algo nuevo, son como esos judaizantes que iban tras Pablo, tras la iglesia,
queriendo pues dificultar, creyendo que el cristianismo era no solo un cristianismo, sino una fusión de cristianismo y judaísmo. Y tenemos que entender que el cristianismo es cristianismo y el judaísmo es judaísmo. Sabemos que hay unas raíces que parecen que nos acercan en muchas cuestiones, pero hay mucha distancia entre una cosa y otra. Una cosa es vivir bajo la ley, la llamada ley dada al pueblo de Israel, y otra es la nuestra, que estamos en la ley de Cristo. Estamos en la llamada gracia. Qué bien. Entonces, o estamos en la ley o estamos en la gracia. Estamos en el Señor o estamos en el llamado judaísmo de antaño. Eso no es algo nuevo. Hoy en día muchas personas, estos que se llaman judaísmo o judaizantes modernos, creen que todo cristiano tenía que ser israelita espiritual. De la misma manera que los judaizantes del antiguo, de hace 2000 años prácticamente, creían que todo cristiano tenía que ser judío, en sentido literal o prosélito, que se tenían que circuncidar, que tenían que seguir las costumbres, que tenían que seguir todas las prácticas, que tenían que seguir todo lo que conllevaba el judaísmo. Pero sabemos que no era así, que fue algo totalmente diferente. Pablo marcó las pautas dirigido por el Espíritu Santo, diciendo que no, y dice palabras duras contra ellos. Lo podemos ver en Gálatas, en Filipenses, en Romanos, en un montón de cartas hablando contra estos supuestos judaizantes que querían hacer una fusión entre el cristianismo y el judaísmo. Es una nueva era, un nuevo pacto en su sangre, en la de nuestro Señor Jesucristo, y todo cambio de pacto también tenía un cambio de sacerdocio. Y el sacerdocio arónico ha quedado ahí antaño, que fue bueno, fue positivo, estuvo ahí, pero ahora tenemos un orden nuevo, que es el orden según el orden de Melquisedec. Y tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque tuvo tentaciones similares a las nuestras, pero sin pecado, sin relación al pecado. Y ese es nuestro Cristo. Y en ese pacto estamos, el pacto de la gracia, el pacto de nuestro Señor, el nuevo pacto en su sangre. Entonces tenemos que hacer una diferencia grandísima. El pacto de la ley y el pacto de la gracia son pactos muy diferentes. Y no podemos estar ligados a los dos. No podemos hacer una fusión de los dos. Porque hay quien dice, no, tenemos que ser cristianos, pero la ley está ahí. Pero en esto vamos a hablar y vamos a dejar que el hermano vaya diciendo algo y... No. Adelante, David, adelante. No, que quería decir que conmigo al revés, profe. Sabes que conmigo, para mí es una bendición escucharte y seguir aprendiendo, que esto es lo importante, podemos seguir aprendiendo unos de otros, unos más que otros, pero bueno. Yo me gustaría hablar un poquito, y ya le dejo también al profe que él se explaye en eso, porque él lo lleva muy bien, ¿vale? Y a mí me gusta mucho cómo lo expone él, pero me gustaría exponer algo de permisa, una permisa mayor, ¿vale? Y luego veremos también las silogías que hacen ciertos judaizantes. Luego veremos también qué es una silogía, ¿vale? Para los que no lo sepan. Pero bueno, quisiera empezar con algo muy sencillo, y es decir que hay un verdadero mesianismo, judío mesiánicos. Es más, los primeros judíos, los primeros discípulos, en su mayoría, empezaron siendo judíos verdaderos, ¿vale? Estos es una cosa. Y luego está este movimiento de raíces hebreas, como decía el profe, que no tienen nada que ver. Es más, yo he tenido la ocasión alguna vez de hablar con algún judío ortodoxo, y ellos no hacen lo que hacen esta gente. Esta gente no evangeliza, esta gente no va a evangelizar a las calles, no va a buscar al perdido. Esta gente solamente tiene una idea, es ir a donde los cristianos, a quitarles su fe, a quitarles de donde están, para llevárselos a un sitio que ni los judíos reales reconocen, ni el cristianismo, por supuesto, reconocemos. Ahora bien, dentro me gustaría romper algo, porque mira, ¿sabes qué pasa, Emilio? Yo lo digo por experiencia propia. Yo soy joven, yo he crecido en nuestra misión, ¿vale? En Filadelfia. Yo he ido creciendo aquí en esta misión preciosa que tenemos, y siempre hemos visto algo,
y lo digo por experiencia propia, hasta que uno se da cuenta, ¿vale, Emilio? Tenemos unas puertas abiertas y una de ellas es esta, que pensamos de una manera romántica sobre Israel. Y esto, antes de empezar y decirlo, quiero que se quede bien claro. Nosotros no somos antisemitas, porque lo que primero te van a decir cuando hablamos estas cosas es que eres antisemita, que eres... No, es entender lo que es el pueblo de Israel, entender qué es la Iglesia y sobre todas las cosas que nosotros tenemos identidad y esa identidad nos la da estar en la persona de Cristo. Sus promesas son en Él, nosotros estamos completos también en Él y tenemos todas las bendiciones y somos bendecidos con todas las bendiciones de lo alto. ¿En quién? ¿En Israel? No, somos en Cristo. En Cristo Jesús están todas las promesas para ti y para mí. Pero tenemos una forma romántica y nosotros bendecimos al pueblo de Israel, que lo quiero dejar así recalcado. Pero hay una forma, una idea, Emilio, romántica del pueblo de Israel. Yo cuando hemos crecido, ¿vale? Tú escuchas muchas veces y dices tú, el pueblo de Israel era monoteísta, ¿verdad? Podríamos pensarlo que era monoteísta, que solamente creía en un Dios. Y sin embargo, ¿cómo podemos entender que solamente creían en un Dios y cuando vemos pues, en muchos pasajes de la Biblia cómo se iban enseguida a otros dioses? Si solamente creían en un Dios, ¿cómo se iban a otros dioses? A esa pregunta tendríamos que hacérnosla. Y yo, como soy un preguntón, ahora responderá el profe, que esto lo tiene él bastante bien. Pero yo solamente quería remarcar esto, que hay que pensar, no hay que pensar de una forma tan romántica, sino a ver por qué se iban detrás de otros dioses. Si era verdad que eran monoteístas desde el principio. Que si es verdad, por ejemplo, que el pueblo de Israel, tantas cosas que pensamos de ellos, ¿verdad? Y las damos por hecho, por asumido, pero sin embargo no es así. También pensamos en nuestros tiempos, traspasándolo a nuestro tiempo, cometemos el error de no mirar atrás en el tiempo y lo vemos de una forma un poco distorsionada. El judaísmo no es un judaísmo. El judaísmo son múltiples caras de judaísmos, ¿vale? Por ejemplo, lo tenemos que ver cuando el tiempo de Jesús. ¿Te acuerdas, Emilio? Que había, por ejemplo, estaban los fariseos, estaban los saduceos. Los saduceos no creían en los ángeles, no creían en la resurrección, y sin embargo estaban dentro del judaísmo, estaban dentro del templo. Luego estaban los esenios, otra cosmovisión total diferente entre los fariseos y los saduceos. Y luego estaban los celotes, y eso en el primer siglo. También podemos ver cómo en ese tiempo, ya antes estaba dos famosos que son rabinos, que eran Galiel y Samai, y podemos ver cómo aún entre ellos había diferencias y divergencias. Por lo consiguiente, ¿qué quiero decir con esto? Para ir empezando y meternos en materia, es lo siguiente, que no podemos hablar de un judaísmo. Yo sé que muchas veces cuando nos acercamos al judaísmo pensamos que es uno y ya está. No. Mira, y esto pasa hasta hoy en día. Por ejemplo, en el judaísmo de hoy en día... Eso te iba a comentar. En este tiempo también hay varios tipos, varias ramas del judaísmo. Claro. Mira, está el judaísmo ortodoxo, ultraortodoxo, que es el Haradí o Yasidim, ¿vale? Luego tenemos el ortodoxo rabínico normativo, que este es otro. Luego tenemos el neortodoxo, luego el judaísmo reformado y el conservador, que se llama el tradicionalista, el liberal, y luego tenemos el reconstruccionista y luego el laico, que hay judíos ateos, hermanos, pero ateos de verdad, ¿vale? Claro, que es que pensamos que todos creen. No, hay también ateos. Es más, mira si hay diferencias entre ellos, ¿vale? Esto es de los últimos tiempos en Israel. Esto es algo moderno. ¿Sabéis que hay una ley que se llama Ahadika, que es la halajá, que le llaman, que es la ley oral? Pues bueno, había un sector de ellos que se llama los caraítas, que ellos no aceptaban la ley oral. ¿Y sabes lo que les costó muchísimo que fueran aceptados otra vez en Israel? Porque no, sencillamente porque no querían. Ahora tendríamos que preguntarnos otra pregunta más. ¿Cómo puede ser que en el siglo I hubiera tan diferentes entre ellos y en este de ahora, si no aceptan la ley oral,
no se les permitía entrar a formar parte del judaísmo, a formar parte de Israel. Porque ha habido conceptos que han cambiado después del concilio de Alejandría, pero bueno, esto es otro tema. No quiero meterme ahí porque si no es muy extenso, pero sí que voy a dejarle al profe, ¿vale? Que hable un poco, a ver si eran monoteístas, Israel, a ver cómo era eso. Profe. Pues nada, sabemos todos que el judaísmo, más bien los hebreos, nacen de Abraham. Abraham sale de Ur de los Caldeos. Ur es un pueblo idólatra hasta lo sumo, tiene multitud de dioses. Es llamado por el Señor y de él sabemos que nacen los llamados hebreos. Los hebreos se les llaman a la gente que pasa el río Grande, hablando del Éufrates, los que pasan al otro lado. Ese es el contexto o la etimología de los hebreos, los que pasan al otro lado del río Éufrates. Esos venían de allá, de Ur de los Caldeos. Sabemos que en el momento que es llamado, él no tiene hijos, pero a él le nacen 2 hijos. Primero Ismael, del que nacen 10 tribus. Vemos también que luego le nace el hijo de la promesa, que es Isaac, de Isaac Jacob y de Jacob sabemos que vienen las 12 tribus llamadas de Israel, ahí es donde nace el pueblo israelita. Pero además siempre tomamos que Abraham, o creemos o pasamos por alto los hijos que tuvo Abraham. Abraham no tuvo 2 hijos, tuvo 8. Tuvo una segunda esposa que fue Cetura, y de ella salió Zimran, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa, 6 hijos más. Entonces hay multitud de descendientes, como decía, como la arena del mar. Mucha problema. De ahí por eso vemos a los musulmanes que tienen la circuncisión, que es la señal de Abraham, también, porque son descendientes de Abraham y ellos se declaran hijos de Abraham. ¿Era un pueblo monoteísta? No era un pueblo monoteísta. Sabemos que es llamado y creen en Dios. Y hay que hacer una diferencia entre monoteísmo, creer en un solo Dios y que no hay Dios fuera de Dios, eso es monoteísmo, y ser monolátrico, monotraísmo. Ser monolátrico es decir que yo creo en un Dios, pero no dejo de creer que hay más dioses. Y eso es lo que le sucedía a Israel. No era monoteísta, era monolátrico, que es muy diferente. Por eso caían en manos de otros dioses, porque aunque seguían a un Dios, no dejaban de creer que había más. Y esa es una diferencia fuerte. Monoteísmo, monolátrico, no es lo mismo. Monoteísta que monolátrico. Y eso es lo que era el pueblo hebreo. Por eso cayó tantas veces. Por eso los primeros, sabemos dónde se produce o dónde se genera el llamado pueblo de Israel, en el cautiverio. Entran 70 personas en Egipto y de allí salen aproximadamente 2 millones de personas, 600.000 sin contar mujeres y niños. Vienen de una forma de vida de esclavitud. Vienen de unas ciudades y de un imperio, Egipto, que es totalmente idolátrico. Idólatra hasta lo sumo, porque adoran desde los gatos hasta los perros. Formas de animales en forma de pájaros, halcones, es decir, no solo forma de hombres, sino también formas de animales. Por eso a la primera de cambio, cuando está recibiendo por medio del Señor Moisés los 10 mandamientos, que es la llamada Ketubá, que es, por decirlo así, lo que conocemos como ese contrato prematrimonial de sentido hebreo que se hacía entre 2 familias para unir ese matrimonio, lo que llamamos hoy festeo, el noviazgo, y iba con unos papeles que declaraban en eso unas señales que tenían que cumplirse. Era un contrato prematrimonial. Y cuando está recibiendo el contrato prematrimonial, la Ketubá, que es la ley, ¿qué sucede allá en el llano? Bajo,
en el valle, ¿qué sucede? Se están haciendo un dios, un becerro de oro. ¿Era un pueblo monoteísta? No, era un pueblo monolátrico, y ahí lo vemos. Los dos primeros mandamientos, ¿para qué son? Tener un solo Dios, cosa que no tenía, y no tener dioses ajenos delante de él, cosa que sí tenía. Qué bueno. Qué Ahí bueno. vemos los dos mandamientos primero, haciendo hincapié en lo que era. Por eso, ¿por qué cayeron una y otra vez? ¿Por qué fue el reino del norte por Salmanasar II en el 722 llevado cautivo a Siria? Por la idolatría. ¿Por qué Judá fue también llevado cautivo en el 586 por Nabucodonosor? Por la idolatría. Fueron libres de la idolatría ya después, cuando vuelven, ya no vuelven otra vez a la idolatría. Ya no vuelven. Entonces podemos decir que ya Israel es un pueblo monoteísta. Pero estamos hablando ya después del siglo, estaríamos hablando del siglo V, prácticamente, antes de Cristo. Hasta entonces, Israel no es monoteísta. Antes de ello, tiene unas raíces monolátricas. Por eso esa unidad tan fuerte con la idolatría y con levantar dioses como Moloch, al cual incluso le entregaban criaturas. Así que no era cualquier cosa. Un pueblo monoteísta jamás hubiese hecho eso. La verdad es que sí, la verdad es que a mí me gustaría que nos dierais un poquito de luz sobre en qué se basa. ¿Cuál es el fundamento del judaísmo? ¿Del judaísmo o de lo que es los mesiánicos y el falso judaísmo? Vale. Porque el judaísmo está bien implantado ya desde el concilio de Jamnia, ya se pusieron manos a la obra. Sobre todo había un paralelismo entre las escrituras, entre la Tanaj, ¿vale? Que es hasta entonces se usaba la Septuaginta, que era en griego, ¿vale? Era una versión muy utilizada en el pueblo del Señor, ¿vale? Pero sin embargo, ya lo fueron cambiando a un sistema que se llama vocalítico, ¿vale? Un sistema que ya se está como configurado. Además que no lo digo yo, está demostrado en la historia y por mismos judíos que estaban en contra de esta forma que se llama masorética. Y de ahí podemos ver y entender que hay muchos versículos que no encajan con nosotros en el Nuevo Testamento, sencillamente porque están puestos en una versión que se llama masorética, de los masoras, de la tradición. Y estos hombres con la tradición, con unos puntitos, te podían cambiar el sentido de las palabras que estaban escritas. Pero ahora bien, si me preguntas, si la pregunta es hablando del falso judaísmo, es otro tema, porque hay que decir y hay que ser, yo por lo menos lo intento como estudiante, ¿vale? Que soy, intento siempre esto. Yo reconozco cuando he hablado con un judío de verdad, no les interesa hacer proselitismo, no hacen proselitismo, no entran a los cristianos a decirles que se conviertan al judaísmo. Es más, ellos viven aparte, no les hace gracia tan siquiera ver a los judíos mesiánicos, porque están implantando una identidad que no es suya, entonces no lo entienden. Sin embargo, cuando hay alguien, por ejemplo, como yo, que les he dicho de primeras, soy cristiano, no tienen problema conmigo. ¿Me entiendes? Entonces, claro, hay que diferenciar entre lo que son los judíos de verdad, de sangre y carne. Y luego están los judíos estos que ni son judíos, ni son cristianos, y ahora son una especie de híbrido que dicen que guardan la ley, pero no la guardan, porque eso lo veremos como es mentira que no lo guardan. ¿Y de qué querías hablar? Del falso judaísmo, ¿verdad? El falso de que yo creo que es el que realmente está haciendo daño a la iglesia de Cristo.
Claro, es el que se mete a donde nuestras iglesias, a donde hermanos nuestros, a los débiles de la fe, y los intentan arrastrar con unas convicciones. Mira, por ejemplo, lo que ellos siempre te van a meter, te van a decir, porque nosotros decimos que nosotros somos salvos por fe, y ellos te van a decir que siempre ha existido la fe y te van a decir muchas cosas, pero hay un tema central que me gustaría hablar contigo, Emilio. Sí, sí, Y si esto se pudiera quedar, y ya le dejo paso al profe para que él siga. Y solamente esto. Hay una silogía que es: la ley es el carácter de Dios. Por consiguiente, permisa baja. Por consiguiente, Dios es eterno. Por consiguiente, la ley es eterna. ¿Vale? De todas maneras, la ley es eterna. Y con esta permisa te vienen a donde ti o a donde mí y dicen: la ley es eterna porque es el carácter de Dios. Por consiguiente, tienes que obedecerla. Y luego también se ha metido, es que ¿sabes qué pasa? Que esto para mí es un poco largo y difícil de expresar todo lo que quisiera. Pero si nos quedamos con esto, nosotros dice que somos, tenemos la fe como en Abraham, y nos identificamos como en Abraham, somos salvos por fe. Pero esta gente te mete, por ejemplo, y esto lo vas a oír siempre, Emilio, esto es algo repetitivo en ellos. Esto es como un ancla que tienen y siempre te la van a sacar, ¿vale? Por ejemplo, dice en Génesis 26:5, cuando hablamos de Abraham, dice: porque Abraham oyó mi voz, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis normas y mis leyes. Entonces te dicen: ¿ves? Abraham también tenía la ley, él la guardó. Por consiguiente, tú tienes que guardar la ley. Si no eres transgresor de la ley, y el que es transgresor de la ley, ¿qué pasa? Es un inicuo, ¿vale? Pero vemos como esto, si realmente estudiamos y lo vemos, es algo imposible, Emilio. Mira, Gálatas 3:17 dice: esto pues digo, la ley que vino 400 años después. 400 años después vino la ley, dice. O sea, que no estaba en Abraham. Está hablando de Abraham y de repente dice: la ley vino 430 años después. ¿A quién vamos a creer? ¿A los judaizantes o a las escrituras? A la escritura, por favor. A las escrituras. Pero bueno, si esto no fuera suficiente, tendríamos que entrar sobre todo, ¿para quién fue la ley? El profe ya ha dicho que se le dio a Israel. Pero bueno, esta gente dice que se le dio a Abraham. Nosotros estamos viendo que no, que dice 400 años 30, pero 400 años 30 después. Entonces la pregunta: ¿qué leyes, qué mandamientos guardó Abraham? Emilio, ¿a qué se está refiriendo ese versículo? Yo he tenido la ocasión de hablar con varios judaizantes, porque yo sé, es que esto siempre lo sacan, cuando hables con ellos siempre te lo van a sacar. Y me llama la atención porque es como repetitivo, es algo que como que ya sabes que siempre te lo van a sacar, ¿no? Y la cuestión es la siguiente: hay muchos de ellos que te dicen que saben hablar hebreo, mano, de verdad. Yo he tenido la ocasión de hablar con muchos de ellos y no saben, usan un programa y ya está. Te dije que hablé con un judío de verdad y me enseñó algunas cosillas para ponerlas, para que cuando usaran el traductor, si usan el traductor se va a notar, porque no van a notar la diferencia. Sin embargo, el que sabe hebreo lo mira y dice: está mal, ¿vale? Y me ha pasado muchas veces. Aunque les veas escribir tantas cosas en hebreo y tantas cosas así, nada, no saben, ¿vale? La gran mayoría de ellos no saben. Pero bueno, dicho esto, ¿qué leyes guardó Abraham? Dios le llamó, como ha dicho el profe. Dice: sal de tu tierra y tu parentela. Si lo dice Dios, si te lo dice a ti, Emilio, Dios te dice: Emilio, sal de tu pueblo y tu parentela. ¿Es un mandamiento de Dios o no? Amén, claro que sí. Te está pidiendo, por lo tanto, el mandamiento. Y tú estás obedeciendo al mandamiento de Dios. Amén. Si sales, pues Abraham cumplió el mandamiento. Luego podemos ver muchas más cosas, como el Señor le pidió, por ejemplo, a su hijo.
¿qué hizo Abraham? Cumplió. Dice que él vio ya cómo lo había sacrificado. Pues por eso vemos que Dios mandaba en primera persona mandamientos y Abraham cumplía, y se está refiriendo exclusivamente a eso, nada más. Y así concuerda también con lo que dice Pablo 430 años después. Pero me gustaría iniciar, y ya aquí empezamos ya directo en el tema, ¿vale? Y ya le dejo al profe. Pero mira, profe, es que me gusta este versículo mucho, porque esto no les gusta. Cuando se lo sacas normalmente por estos medios de internet y todo esto no les gusta, ¿vale? Es una cosa que se los pones y hacen así y te empiezan a hablar de otras cosas. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, porque aquí lo importante es lo que diga la Biblia. Amén, gloria a Dios. Mira, dice, ¿cuántas veces hemos oído, Emilio, cómo le llaman los Israel a Abraham, a Jacob, les llama padres? Por ejemplo, la samaritana, ¿te acuerdas cuando le dice nuestro padre Jacob sacaba agua de este pozo? Amén. Le está llamando padre. ¿O te acuerdas cuando Jesús cuenta la parábola no, yo creo que es un hecho real, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Cuando le dice le manda el rico y Lázaro. ¿Te acuerdas cuando estaba el rico en sufrimiento? Dice, Padre Abraham. Qué bien. ¿Te das cuenta? Siempre estaban con eso, que le llaman padre a Abraham, a Jacob y a Isaac, que eran los llamados padres, ¿vale? Y con este concepto quiero que leas conmigo, Emilio. Mira, vamos a leer. Deuteronomios 5, 2 y 3. Dice, el Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Horeb, que el monte Horeb es otro nombre que se le da, pero es el monte Sinaí, ¿vale? Dice, no fue, atención aquí, no fue con nuestros padres con quien el Señor hizo ese pacto, sino con nosotros, todos los que hoy estamos vivos aquí. ¿Te acuerdas que hemos dicho que eran, cuando se refiere a padres, que es Abraham, a Jacob, a Isaac? Pero aquí está diciendo, no fue con nuestros padres con quien Dios hizo este pacto, sino fue con nosotros, los que estamos aquí hoy vivos. ¿Con quién hizo el Señor el pacto? ¿Con quién le dio la ley? A los que estaban ahí en ese monte, no a los padres. Por lo consiguiente, vemos como hay multitud de versículos que siempre nombran como a Israel dándole esa ley. A Israel natural, a la Israel de carne y sangre que estaban en el monte, como dice Moisés en Deuteronomio. Pero bueno, no voy a seguir hablando, que si no hablo mucho. Profe, sigue. Nada, pues como estaba diciendo el hermano, pues la ley fue dada, claro que sí, a Israel, pero no a Abraham, no a Isaac, ni a Jacob, ellos ya habían muerto, sino que 430 años después de ya partir Jacob prácticamente, porque Jacob solo vivió un poco de tiempo con José en Israel, si no me equivoco fueron 17 años los que vivió después, el Señor le regaló para estar con su hijo José en Egipto, perdón, y después de esto pasaron esos 430 años. Esos 430 años son muchos años. El pueblo que sale de allí, ya sabemos que hemos dicho que era un pueblo de raíz muy diferente. Se había hecho un pueblo y se había generado un pueblo con una mente de esclava, una mente esclava. Por eso también tenemos que ver que ahí nace algo para ellos. También vemos que el sábado ellos lo toman desde el principio, diciendo que como en el séptimo día Dios descansó, parece que eso es algo que ya se inicia y que tomaron Abraham, Isaac, Jacob, pero el guardar el sábado comienza en ese momento, legalmente también. ¿Para qué? ¿Cuánto descansaban esa gente? Una gente, un pueblo que tenía mente de esclava, mente de esclavo. No tenía descanso, ni tenían tampoco, tenía muchos compromisos
tendrían muchas cosas que hacer, pero no tenían ningún privilegio. Ante esto, el Señor les regala algo, un día en el cual no tengan que trabajar y que sea guardado, santificado para el Señor. Pero nunca fue hecho en sí el hombre para el sábado, sino el sábado fue hecho para el hombre, como dice el Señor. ¿Para qué? Para que descansaran y sosegadamente pudieran tener un día de acercamiento al Señor, para ir al templo, para guardar un día de ayuno, para estar en dedicación, para eso. Pero era un día hecho para el hombre. No que el hombre fue hecho para el sábado, sino el sábado fue hecho para el hombre, para una mentalidad esclava, para que pudiera descansar. Todo esto parece, si lo contamos así, que sea algo extraño, pero es una realidad. Los 10 mandamientos, la ley, esos 613 preceptos, están hechos claramente para este pueblo, no para nosotros. Nosotros no tenemos que seguir esos 613 preceptos, ni mucho menos. Estaban hechos para ellos, porque eran necesarios. El Señor conocía su mente y Él lo conoce todo y era lo necesario para ese pueblo. Entonces vemos que como decía el hermano, la ley no fue dada ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. Fue dada a ese pueblo que estaba en el monte, a ese pueblo que oyó y a ese pueblo que en primera instancia esa ley escrita de la mano, del dedo de Dios, escrita por el Espíritu Santo directamente, nunca llegó a sus manos, porque Moisés la rompe. Ahí vemos algo, vemos que el contrato prematrimonial es roto en primera instancia. El primer pacto es roto. Y parece que eso no sea nada, pero dice mucho de sí. El pacto se podía romper por causa de idolatría. Y el pueblo estaba idolatrando, estaba fornicando, por cuanto habían hecho un becerro y estaban haciendo fiesta. Y por ello tuvieron que pagar y hubo una gran mortandad. Y vemos que por esta causa el pueblo no va a entrar. Solo entraron 2 en la tierra prometida. En un camino que en unos días, antes de un mes hubiesen estado en la tierra prometida, estuvieron 40 años dando vueltas. Hasta que esa generación muere. Y solo entran 2. Así que vemos que es todo muy extraño, ¿verdad? Entonces, profe, a día de hoy podemos decir que la ley no es vigente. Tenemos que decir que no. Lo que pasa es que tenemos que entender que hay para muchos que el decirle eso les alarma. Estamos hablando de esa ley. La ley que tenemos nosotros es la ley de Cristo. Que es la gracia. Claro, y no es que esa ley sea tan diferente en algunos asuntos, porque hay muchas cosas que son parecidas. Tenemos que entender que también lo mismo que se demandaba en la ley judía, había leyes más antiguas de otros pueblos, babilonios y otros pueblos que tenían leyes similares, muy similares. Y mucho más antiguas, que estamos hablando a lo mejor 1000 y pico años antes, y ya tenían leyes parecidas, muy parecidas. Pero tenemos que entender que nosotros tenemos una ley, que es la ley de Cristo. En el amor se cumple todo. Por eso, mira, si vemos los 613 mandamientos, si sumamos el 6, el 1 y el 3, los podemos resumir: 6 más 1 más 3 nos da 10. En 10 mandamientos. Cumpliendo los 10 mandamientos, vamos a poder cumplir esos 603 de preceptos prácticamente. Pero sabemos que luego el Señor los facilitó, diciendo: un nuevo mandamiento os doy, y es el del amor. Amén. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y ahí se cumple toda la ley. Podemos decir: ¿y cómo que en el amor se cumple todo? Pues sí, porque si tú amas a Dios sobre todas las cosas, vas a guardar todo lo que conlleva el carácter de Dios. Tú no vas a robar porque amas. Tú no vas a matar porque amas. Tú no vas a hacer un montón de cosas, todo lo que conlleva la ley. Mucho más allá.
Porque, por ejemplo, cuando nos vamos al capítulo 5 de Mateo, Amén. y ahí podemos ver algo que es a donde se cogen muchas veces, que dice, no he venido para abrogar la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y ahora podemos decir, está diciendo que nada, que la ley no se va a quitar, que no va a abrogar. Pero si nos vamos al griego directamente, hay una palabra ahí cuando dice no he venido para abrogar, sino para cumplir, ahí usa la palabra ekplero, que quiere decir para llenar. No he venido a abrogar, sino a llenar. La ley que ellos estaban siguiendo era una ley prácticamente sin esencia, sin sustancia, solo tenían la ceremonia, pero no al Dios de la ceremonia. Tenían una ley que estaba distorsionada de una manera tan tremenda. Imagínate hasta dónde llegaban. Ahora iba, por ejemplo, alguien que se dedicaba a coser. Y ahora decían, ¿es lícito que el que hace costura pueda el día del sábado tener una aguja en el bolsillo? Lo podían apedrear. ¿Es lícito por ejemplo, el tener carga encima? Y decían, si el agua que llevan es más de lo que se puede beber en un trago, pues es carga. Qué bien. Cosas tan extrañas que a día de hoy podríamos decir, pero ¿qué se está diciendo? Es decir, había perdido el sentido la ley. Por eso cuando ellos dicen, como decía antes el hermano, que ellos dicen que se acogen mucho, que eran padres de Abraham, padre de tal, el Señor les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de él hacéis. Así que se quedarían ahí tan sorprendidos diciendo, ¿qué nos está diciendo? Que somos hijos de nuestro padre el diablo, que no somos hijos de Abraham. Así que las obras de él hacían, no estaban haciendo las obras del Señor. Tenemos que entender que siempre habrá habido un remanente, como decía el Señor a Elías, hay 7.000 que no han doblado rodillas. Siempre ha habido un remanente del Señor que ha estado ahí. Pero en cuestión al pueblo israelita, a los judíos del tiempo de Jesús, habían perdido el norte. Amén. Yo, si os parece, vamos a seguir, ¿vale? Porque de verdad que estamos, yo estoy disfrutando, estamos súper relajados, bien, se está explicando todo bastante bien. Entonces yo quisiera ya darle a la audiencia que nos están viendo y nos están escuchando a través de radio, de que si quieren ir formulando alguna pregunta, si os parece, ¿vale? Emilio. Vamos a ir entremetiendo ahí, porque son las 11 ya de la noche, entonces vamos a ir entremetiendo algunas preguntas, así que, querida audiencia, si queréis ir haciendo algunas preguntas, pues tenéis ahí el Facebook, donde podéis ir dejándolas y yo, según vayan los hermanos argumentando, pues se las voy a ir pasando, ¿vale? Emilio, Dime. hay una cosa que me gustaría decir, y esto es muy rápido, y quisiera que lo hicieras conmigo, porque a mí me gusta que participemos los dos, ¿vale? A mí no me gusta mucho esto de dejarlo así en pause, que yo diga mucho y no estés conmigo. Yo quiero que estés conmigo. Yo estoy llenándome de sabiduría en este momento. Bien, no, que quiero que participes conmigo, Emilio. En este tema estoy un poquito corto, la verdad que sí. Pero mira, bueno, yo voy a intentar estar contigo ahí. Que sí, hombre, mira, ya verás. Esto es algo muy sencillo. Venga. Y es como para que veas cómo influye la teología dentro de nuestro pensamiento, ¿vale? Porque este es un tema central para entender esto. Si no entendemos esto, perdemos de vista todo. ¿Vale? La teología, ¿cómo ha podido influir dentro de nosotros tanto? Mira, dentro de la teología hay varios sistemas para entender la Biblia, ¿vale? Está el dispensacionalista, está la teología del pacto, el profe ha dado
con nosotros, creo que ha sido dispensacionalismo, y la teología del pacto, creo que ha dado los dos. No, la teología del pacto está conmigo, pero también hemos estado hablando de aplicaciones en el otro que he dicho. Y luego también está teología del nuevo pacto. ¿Por qué digo esto? Porque mira, los dispensacionalistas siempre vamos a decir que no, que hay una ley para Israel y hay una, o luego ha pasado otra ley que es la ley de Cristo, ¿vale? Y igual los de la teología del nuevo pacto, pero los de la teología del pacto te dicen esto, Emilio, te dicen, la ley moral son el decálogo, ¿vale? Y luego, sabes que estaba el decálogo y estaba el libro de la ley, ¿vale? Pero te dicen que el libro de la ley no hace falta, eso no hacía falta, eso no es ley moral. La ley moral es el decálogo. Con lo consiguiente, cuando nos metemos en el decálogo y en muchos de nuestros cultos está puesto las tablas de la ley, el cuarto mandamiento es guardarás el día de reposo. Entonces ahí hay un problema real. Y tendrían razón esta gente. Mucha gente tendría razón, Emilio. Es que hay que también, a ver si me entiendes, a mí me gusta hacer apología, pero entendiendo también lo que el otro dice realmente, ¿vale? Porque claro, yo puedo decir muchas cosas y claro, y el que nos está escuchando dirá, sí, pero es que la ley moral de Dios es el decálogo y por consiguiente los 10 mandamientos, Emilio, ¿vale? Y con lo consiguiente el cuarto mandamiento. Y te acuerdas lo que decía Santiago, dice, el que rompe un mandamiento ha roto todos. Amén. Y si no guardas el sabbat, estás rompiendo la ley de Dios, la ley moral de Dios. Eso dice la teología del pacto. Pero mira, leemos, por ejemplo, Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. ¿Qué dice? El libro de la ley. ¿Por qué repetimos tanto estas cosas? ¿Por qué? Porque no puedes separar lo que tú quieras. Tú no puedes hacer un buffet libre de la ley. ¿Entiendes? Yo no puedo recoger de aquí, puedo coger de allá y puedo hacer una ley conforme yo quiera, porque eso está mal. La ley de Dios son 613 mandamientos. ¿Quieres cumplirlas? Tienes que adelante con ello. Es más, al adúltero, y lo digo con todo el respeto, ¿vale? Al adúltero tenían que coger y apedrearlo por mandato de Dios. El que quebrantaba el sábado tenía que ser apedreado. Es más, digo más, y vamos a seguir. Dice en Génesis 13, creo que es, dice literalmente, el que no es circuncidado es excluido del pueblo. Ha roto mi pacto. No es de mi pueblo. Eso dice. Y con consiguiente todo lo demás. Mira cuánto ha influido la teología del pacto en nosotros, ¿vale? En nuestra misión. Yo estoy hablando de nuestra misión. Mira, ¿cuántas veces hemos oído eso de que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo? ¿Cuántas veces le hemos oído, Emilio? Yo le he oído muchas veces. Amén. Pero bueno, la ley, ¿a quién fue dada? Hemos dicho. Al pueblo de Israel. Es que Pablo puede decir eso. Puede decir, la ley ha sido mi ayo para llevarme a Cristo. Pero escúchame, yo no sé, tú, Emilio, tú tenías una ley, tenías los 613 mandamientos o tenías los 10 mandamientos. Dios te los dio a ti. O somos como dice Efesios 2:12, que dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Dice, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de la promesa, estabais sin esperanza, sin ley y sin Dios. Estábamos sin ley, sin Dios. Yo me meto en este saco. Por consiguiente, esta ley no es para nosotros. Pero sin embargo, ¿cuántas veces lo estamos escuchando? La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Sí, para el que lo dijo, para el que lo escribió, para mí no. Más, mira, esto cuando hagas entrevistas, Emilio, mucho te lo vas a encontrar. Lo que pasa es que nosotros cuando estamos de moderadores, pues intentamos al revés, que los hermanos, hay hermanos sí, y se callen tranquilamente, ¿vale? Y aunque nosotros creamos alguna cosa, intentamos al revés, esa es la verdad. Pero mira, por ejemplo, mira si ha influido la teología, ¿vale? La teología del pacto, cuando estaba hablando el profe, luego sigue un poquito más adelante y dice lo siguiente, dice, el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, ¿eh? Eso nunca se nos olvide, porque Dios es el testador. Y si Jesús es Dios, Dios puede hacer como a Él le plazca.
Nosotros no podemos decirle a Jesús cómo tiene que hacer las cosas. Él dice, oísteis que fue dicho, no matarás, ¿vale? Esto está para quien quiera leerlo, Mateo 5:21. Pero yo os digo, ¿vale? Pero aquí lo que te dicen, mira lo que dicen, Emilio, dicen, es que oísteis que fue dicho, está hablando de una ley oral, pero no era la ley de Dios, sino que era una ley oral que los ancianos habían puesto. Pero bueno, pero si es que Cristo está citando literalmente el decálogo, Emilio, míralo, en Éxodo 20:13. Pero es que lo está diciendo literalmente. Está hablando del decálogo, Emilio. Sin embargo, han metido teología y dicen que no está hablando del decálogo. ¿Por qué hacen ese énfasis? ¿Te acuerdas lo que hemos dicho, Emilio? El decálogo es la ley moral de Dios y no puede cambiar. Pero sin embargo viene nuestro Dios y dice, oísteis que fue dicho, no matarás. Ahora bien, yo os digo que todo aquel que odia a su hermano, que desea matarlo, ya lo ha matado y ya es culpable. El Señor le añade. Pues no decimos que no se puede añadir ni quitar a la ley. Pero es que Él es Dios, Emilio. Claro, ¿ves? Ahí meten tanto teología. Otra vez, en el oístis, que yo sé que si hay algún judaizante y nos está escuchando, estas cosas no les molan, pero la vamos a decir. Mira, dice, oístis que fue dicho, no adulterarás. Y es verdad. Y no es ninguna ley de ancianos. No. No, leedlo literalmente. Éxodo 20:14, porque es hora, yo creo, de ser biblistas. La teología es buena, pero cuando la teología se pone a lo escrito, hay que tener cuidado. ¿Vale? La teología del pacto dice, no, era la ley de los ancianos. No, está literalmente otro mandamiento del decálogo. Éxodo 20:14. Y sin embargo viene nuestro Dios, hecho carne, y dice, oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero cualquiera que mire con ojos de lujuria y codicia, ya ha adulterado en su corazón. Dios está ampliando aún más la ley. Está cambiando, yo creo que el sentimiento del cumplimiento, ¿no? El sentimiento del cumplimiento le está llenando, como decía el profe. Porque Claro, antes era, acuérdate de lo que dice la Biblia. porque la ley era conforme al cumplimiento de lo exterior. Claro, dice, por estas... Y lo que nuestro Cristo nos manda es a un sentimiento interior, ¿no? Claro, por eso dice Romanos 10:4 y 5, dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, porque la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Por eso el Señor se mete más adentro y tenemos que creer en lo que Él ha hecho por nosotros y reconocer que aun en el pensamiento, aunque no lo hagas, eres culpable. Mira, nos llega algo que creo que va en relación a lo que se está hablando en este mismo momento de Francisco Javier. Nos dice, buenas noches, Dios le dio al pueblo de Israel una ley ceremonial y una ley espiritual. Y yo creo que nosotros tenemos que cumplir la ley de Dios. No robar, no matar, no mentir, etcétera. Eso tenemos que cumplirlo nosotros, aunque no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué me dices a eso, profe? Pues nada, te tengo que decir, como decía antes, es que eso no se trata de que sea algo judío ni hebreo. El código Hammurabi, que tiene más de 200 años que la ley judía, ya tenía todas esas leyes. Es un código anterior. Entonces tenemos que decir que cuando Abraham sale de allá de Ur, esas leyes ya las tenía. Y no solo él, sino todo lo que era Babilonia y todo aquello. El código Hammurabi lo han encontrado, está escrito, lo podemos ver. Y el ojo por ojo, el diente por diente, todas esas leyes, todo el no robarás, el no matarás, todo eso ya estaba escrito. Entonces eso no es algo nuevo y que nos tiene que decir que solo es cosa de los judíos, de los hebreos, de la Biblia. No, eso es cosa de la humanidad. Hoy también, aunque no seas cristiano, ve y mata o roba y verá lo que te pasa. Eso no se trata de que sea algo que se tenga que cumplir o no. Lo tenemos que cumplir
porque son normas que están ahí desde antes de la ley y después también. Es algo también que ya va intrínseco en nuestra conciencia, que nos dice que eso está mal. El Señor ya obró en nosotros al crearnos y nos ha dado esa cuestión. Eso ya no tiene que ver con leyes exteriores, son leyes interiores que ya hay en nosotros. Pero tenemos que entender, como he dicho antes, que el escleró, que Jesús vino para llenar. Estoy diciendo que iba un poco más allá, como decía el hermano. Ya no se trata de que no te acuestes con una mujer que no sea la tuya. Y perdón por lo bruto de decirlo así, pero tenemos que decirlo claro. Sino que solo ya por compensarlo estamos pecando. Que no hace falta que mates a tu hermano, que si en tu corazón ya lo odias y dices, lo quiero matar, ya es pecado también. Ya vemos también que está ahí, entonces por eso el Señor vino a llenarla. Ahí vemos una moral más llena, ahí sí que vemos la moral de la ley de Cristo, que va mucho más allá. Por eso también Él dijo, un nuevo mandamiento os doy, y no dijo que amemos al prójimo como a nosotros mismos, sino como Él amó. Ahí lo amplió más todavía. Es como yo os he amado. Él dio su vida por nosotros. Amén. Eso ya es más fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué no pide que yo ame como yo amo? Porque si yo tengo una calidad de amor muy baja, que no me quiero, porque hay personas que no se quieren, se suicidan, se matan. Si yo quiero, te quiero como a mí, ¿y tú qué vas a hacer? Yo mañana me voy a matar. Pues te vienes conmigo, te mato a ti también. Qué bueno. David, Rafa Vargas nos pregunta, buenas noches, precioso programa el de hoy. Quisiera hacer una pregunta. ¿A qué es debido a que la rama de los judíos no quieren nombrar el nombre de Jesús, sino que dicen, no, perdón, el nombre de Jesús dicen que debe de ser Josué? Vale, lo volvemos a repetir, ¿vale? Volvemos a repetir lo mismo. Separar, por favor. Además, os invito que habléis con un judío de verdad. No estos que se disfrazan, un judío de verdad. Un judío de verdad no tiene problema por decir Jesús. Los que tienen problema con estas cosas son los judaizantes. Los judaizantes dicen, uno de ellos dicen que es no sé qué de caballo, ¿vale? Y que no podemos decir Yeshua, no tenemos que decir Jesús, tenemos que decir Yeshua. Pero bueno, ¿qué te parece si hablamos de evidencia? Las evidencias es mejor siempre, es más una cosa razonada. Yo creo en una fe razonada, ¿eh? Lo digo desde aquí. Yo creo más las evidencias que lo que me pueda decir mucha gente. Tenemos unos 5.800, unos 6.000 manuscritos del Nuevo Testamento, Emilio. Muchos de ellos son del año 50, del año 70, del año 90, por ejemplo, es el Evangelio de Juan. Del Evangelio de Juan, y todos están escritos en griego. Todos los que hay están en griego. ¿Y sabes cómo se escribe en griego? Ahí no está Yeshua, está Jesús en griego. Entonces, ¿qué pasó? Que el Espíritu Santo se equivocó al inspirar el Nuevo Testamento. Los Pablo, Juan, todos los apóstoles cuando escribían y ponían Jesús en griego en vez de Yeshua, ¿lo estaban haciendo mal? Pues no, porque básicamente nosotros nos referimos a la persona y en nuestro idioma, en castellano, es Jesús. Es más, doy algo que me pueden decir que es una falacia de argumentación, pero es una realidad. ¿Cuántos de nosotros, yo soy joven y yo lo he visto, cuántos de nosotros hemos visto cómo se sujetan y salen los demonios en el nombre de Jesús? Qué bien. Hemos visto, y lo que hemos visto y oído, esto hablamos, decía un apóstol. Pues nosotros lo hemos visto y más, tenemos también la razón. Más de 5.800 manuscritos escritos en griego y están en griego y nunca le dijeron a ningún apóstol, mira, es que te has equivocado, o al Espíritu Santo, te has equivocado, las tenías que haber puesto Yeshua, porque es que Dios se ofende si le dices Jesús o le pones Jesús en griego. Eso no está, no existe. Vale, con todo el cariño. Uno de los que ellos argumentan, David, corrígeme con total libertad, ¿vale? Porque lo que intentamos es darle la mayor veracidad a todo lo que aquí se hable, ¿vale?
uno de los puntos que ellos comentan sobre el Nuevo Testamento es eso, que está escrito en griego y por ello no tiene tanta autenticidad, ¿no? No tiene tanta veracidad, ¿no? Es lo que ellos hablan y lo que ellos dicen. Por lo que pero Emilio, la cuestión es que si no coges lo que hay, que es todas las Biblias del mundo mundial, todas que sean Biblias de verdad, ¿vale? Para mí merecen todo el respeto todas las Biblias de verdad. Con esa no hablo de la K2, ¿vale? Que es Yacusa Espinosa o algo así se llama el hombre que hizo esa traducción, que por cierto es como la de los Testigos de Jehová, no hay ningún consejo consultivo que se le llama cuando hace las traducciones de las Biblias, ¿vale? Que sean expertos en las materias para la traducción. Pero claro, si tú me dices, por ejemplo, mira, yo te digo ahora, ¿vale? Imagínate, yo te digo ahora, bueno, es que yo creo que el Nuevo Testamento fue escrito en caló, en romano. Y claro, y se perdió mucho porque fue escrito en romano. Ahora tú me dirías, demuéstramelo, que fue escrito en romano. Y yo te tendría que decir, no, pero es que yo lo creo. Pero claro, lo que tú creas está muy bien, pero demuéstralo. La realidad es que hay 5.800 a 6.000 manuscritos, todos en griego, y escúchame, cerca del autor. O sea, que podemos decir que casi que las evidencias que tenemos es que del tiempo de los apóstoles y tiempos cercanos, vamos, que eran gente que estaba y lo veía y escribía, más o menos, ¿vale? La evidencia es que se escribió en griego. Ahora bien, el que quiera pensar otra cosa y creer otra cosa, que crean lo que quieran. Pero lo importante son las evidencias, Emilio, las evidencias, lo que tenemos tangible a mano, lo que puedes ir y tocar y ver, es que está en griego. No en hebreo, ni en arameo, no. Hay una versión que es en arameo, pero es del siglo V. Y nosotros tenemos, como te he dicho, manuscritos del año 70, del año 90. Tenemos cuevas en el Qumran, el 7Q, que le llaman, que se supone, según Callahan, que es un famoso papirólogo, que es del año 50 y es el del libro de Marcos. Del año 50, Emilio, después de Cristo. O sea, que estás hablando que es ahí, ya. Entonces, claro, la evidencia es rotunda, Emilio, en esto. Amén. Nos llega otra pregunta de Juan Jiménez y nos dice los judaizantes y los Meisai. Los judaizantes y los Meisai, no sé cómo lo escribo. ¿Ves? Bueno, los judaizantes, ¿cómo obtienen la salvación? Profe. Pues hombre, ellos igualmente que nosotros por medio de Jesús, pero han hecho una fusión directamente con el judaísmo. Han hecho algo y claro, por medio de Jesús, pero cumpliendo la ley también, porque están abrazados también a la ley. Pero no tenemos que decir tampoco cosas que no sean verdad. Ellos también creen en el sacrificio de Cristo. Pero siguen como que está vigente la ley. Ese es el cambio. Y tienen costumbres judías. Abrazan un montón de costumbres judías, como decía antes el hermano. Simplemente es eso. Y contra eso, contra lo de la ley, hay un texto que la primera vez que se lo dije al hermano, pues le gustó y no lo hemos dicho hoy. Y es Romanos 10:4, que dice, el fin de la ley es Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo. Entonces, como decía, para los judíos, la ley era un ayo que tenía que llevarlos a un lugar y era Cristo. Y yo pongo un ejemplo y digo que la ley era el autobús que tenía una parada final. Y esa parada final era Cristo. Ahí se tenían que bajar porque se había acabado el trayecto. Pero tanto judíos como judaizantes se han quedado a vivir en el autobús. Y es una pena. No han querido bajar. Hay una en Gálatas, quiero recordar que es el capítulo 1, versículo 6 en adelante. El apóstol Pablo hace una exhortación a los de Galicia para
diciéndoles que tan pronto se ha apartado de ellos, quiero recordar que dice el versículo, os estáis yendo a otro evangelio, os estáis predicando otro evangelio. Es a lo que tú dices, ¿no, profe? Ellos seguían creyendo en el sacrificio de Cristo, pero tenían que, para apoderarse de ese sacrificio y con ello alcanzar la salvación, tenían que seguir cumpliendo la ley. ¿O estoy equivocado? Sí, sí, por eso Pablo les dice, Gálatas insensatos, que quién os ha fascinado. Es decir, aquellos judíos habían venido fascinando sus vidas. Tenemos que entender que los gálatas no eran judíos, eran gentiles y encima de los bárbaros. Los gálatas venían de Galacia. Pero de la Galacia que conocemos ahí, que está por encima de Turquía y todo esto, que lo vemos ahí en principio como en Asia Menor, no eran de allí. Ellos, los que eran Galacia, eran los mismos, eran hermanos de los de Galicia y los de la Galia, eran celtas, que fueron a ayudar en el aproximadamente siglo V, a los poderosos reyes macedonios y por aquí, por el norte. ¿Y qué pasa? Luego, cuando vencieron muchas de las batallas y conquistaron muchos terrenos, allí les dieron unos terrenos para ellos. Y allí se hizo esa zona, esa parte se le llamó la Galacia, porque se les dio para ellos. Pero eran celtas, con costumbres bárbaras tremendas. Ellos nunca habían sido judíos. Ellos ahora aceptan a Cristo y ellos son desconocedores. Pero ahora vienen los judaizantes diciéndoles y engañándolos, diciéndolos, no, para ser salvos tenéis que circuncidaros, tenéis que seguir las costumbres, tenéis que comer de las comidas que tienen que comer los judíos, no podéis comer de esto, ni de aquello y de lo otro. Y por eso tiene que venir Pablo diciendo que quién los ha fascinado, que andaban bien, pero que se estaban yéndose del lugar sencillamente porque los judaizantes habían metido la mano. Eso es lo que estaba pasando. ¿Y cómo puede ser que en este tiempo lleguen a pensar que incluso, como has comentado tú, el alimento tenga que ser conforme a aquella época? ¿Qué base sacan? Sencillamente porque los judíos lo tenían en sus leyes, en sus preceptos, y tenían que hacer en esto. Vemos que hay un concilio, el concilio del año 50, concilio de Jerusalén. Primeramente querían que los gentiles adoptaran la ley, pero se tiene que levantar Pedro y decir no queramos poner la carga sobre los gentiles, que no tienen que ver nada con esta ley, cosa que no pudieron hacer ni nuestros padres ni nosotros, porque fue una carga muy dura la ley, y no la queramos imponer a ellos. Y por amor, por cuidado a ellos, pues pasó eso de la sangre y todo eso, para cuidarse ellos, no por los gentiles, sino para ellos. Porque los cristianos sabemos que en primera instancia había muchos judíos también entre medio. Pablo iba a predicar y primero iba a la sinagoga, luego al pueblo. Sabemos que después del capítulo 18 de Hechos vemos algo tremendo, y es que Pablo rompe con el judaísmo, rompe el voto, porque siempre se nos pinta a un Pablo calvo, y ahí tenía voto de nazareo, es decir, tenía el pelo largo, y se rapa el pelo, y lo dice ahí, y rompe el compromiso con el judaísmo. Hasta ahí dice ya, nada, hay un cambio total. Luego a él ya les llama de todo, les llama perros, era el cambio. Los judíos llamaban perros a los gentiles, él ahora llama perros a los judaizantes, aquellos que vienen a querer entrometerse en las iglesias. Hay un cambio radical. Y en Gálatas incluso los llama anatemas, ¿no? Sí, les llama un montón de cosas. David, amigo mío, dice Diego Montañez Vega, la Biblia más acertada en estos tiempos. Mira, antes de contestarte eso, quisiera decir lo que has dicho, porque como soy más joven, ¿vale? Yo soy un poco más radical. Sí, es verdad. Soy más joven, soy más radical. Mira, Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esto es muy serio. Qué bien. Esto es muy serio. De Cristo te has desligado, de la gracia has caído, el que se intenta justificar por las obras de la ley.
Hay gente que dice que no se intentan justificar por la ley, sino que lo hacen por amor y tal, vale, pero tú diles, bueno, yo si no guardo el sábado, ¿qué pasa? Te dirán que no eres salvo. Entonces te estás justificando por la ley. Aunque tú digas que no, aunque digan que no ellos, se están justificando por la ley y de la gracia han caído. Por consiguiente, es algo muy, muy grave. Otra cosa más, los judaizantes no creen que Jesús es Dios, todo Dios. ¿Vale? Aquí hay un escollo grande. No es nuestros hermanos, no. ¿Vale? No son mis hermanos, son los enemigos de la fe, así tal cual. Y es más, dice Jesús, dice, si no creéis que yo soy, ese ego en mí, ese anibú, en hebreo tanto que les gusta, ¿vale? En vuestros pecados moriréis, porque el que no acepta lo que Jesús es, no se puede beneficiar de lo que Él ha hecho por nosotros, que porque Él es Dios, puede ser que pueda pagar el pecado universal. Su vida de infinito valor es la que nos compra a todos nosotros y nos hace aceptos y nos limpia y nos justifica delante del Padre. Por consiguiente, el que se intente enorgullecer porque yo valgo, el Señor en un momento, cuando nos presentemos delante de Él, estoy seguro que le dirá, de mí te has desligado. Bueno, a la pregunta que estabas diciendo, ya te he dicho que soy joven y soy más radical, ¿vale? Pero bueno, eres libre de expresar lo que sientes, ¿no? Soy más radical. En estas cosas soy más radical. Una versión más acertada. Pues hombre, yo soy igual, ¿eh? Yo soy igual porque nos tenemos que entender. Yo siempre he tenido este sentimiento en mi corazón. Y más desde que he empezado ya el tiempo que llevo en la radio, de hablar las cosas conforme a la palabra de Dios. Sin paños calientes. Porque como no hables la palabra de Dios, estás engañando. Para mi forma de ver las cosas, ¿vale? Adelante. Bien, es que sabes que ahí se ha metido en nuestros tiempos algo que se llama el relativismo. Es decir, tú tienes una parte de verdad, el profe tiene otra parte de verdad, yo tengo otra parte de la verdad, pero todos juntos formamos la verdad. ¿Vale? Y esto creo que no puede ser así. Porque si tú crees una cosa y la mía es diferente, por la ley de la no contradicción que se llama, uno de los dos tiene que estar equivocado. ¿Vale? Pero ahora hay una frase muy bonita, pero a la vez, a mí, sinceramente, ya no me está gustando esta frase, ¿vale? Y lo digo así, aquí. Es esa de, no, es que no es doctrina fundamental y por consiguiente luego Dios verá. Bueno, Dios verá y lo escrito en su palabra también, ¿no? ¿O no? Hay doctrina, es verdad que hay doctrina no fundamental y doctrina fundamental. Pero vamos, que los judaizantes destrozan toda la doctrina fundamental, ¿vale? Que salvos por gracia, justificados por Jesús, y solamente podemos ser justificados por Jesús si Él es Dios realmente. No que sea uno menor que el Padre. Si Jesús es Dios. Por eso dice Colosenses 2:10, dice, y en Él estáis completos. ¿Por qué estamos completos en Él? Por el versículo 9 anterior, que dice, en Él habita la plenitud de la deidad corporalmente. Porque si en Él no habita corporalmente la plenitud, el pleroma, toda la deidad, en Él, si no fuera todo Dios, no podríamos estar completos en Él. Y los judaizantes lo que atentan es nuestra suficiencia en Cristo Jesús. Y creo que es algo muy serio y muy grave. Y eso de, bueno, hermanos, que no pasa nada, que no. A mí la última vez que me dijeron, Emilio, me dijeron, bueno, David, ¿y qué más da si no creen que Jesús es Dios? Claro, llegamos ya a un tema como se habla tanto, bueno, ¿qué más da si? No, ¿qué más da? No, hermano, sí, da igual. ¿Vale? Bueno, voy al tema. Lo que me has preguntado. Una Biblia más correcta. Sí. Creo sinceramente que sería bueno que tuvieras varias versiones, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque hay varias formas de traducir, una forma dinámica, contextual, ¿vale? Hay varias formas de lo que es de traducir las Biblias, de ahí que hay tantas versiones. Lo importante es que tengan realmente alguien detrás
que se haga responsable, que haya un consejo consultivo, que haya, en fin, unos mínimos, ¿vale? Porque si no, pues claro, aquí cada uno ahora últimamente está haciendo sus Biblias. Los adventistas, sin ir más lejos, lo ponen con las cosas de Elena de White, ¿vale? Porque dicen que sus palabras de la Elena de White es como una luz también, ¿vale? Porque dicen que es el espíritu de la profecía y van poniendo con cosas de esta señora. Los testigos de Jehová, ¿qué os voy a decir? Ya sabéis, ¿vale? A los judaizantes, la K2, ¿vale? Que nadie se ha hecho responsable de ello. Pero mientras tengas Biblias que sean, pues eso, que sean de verdad, que sean trabajos académicos reales, que tengas varias para ir mirando una versión, mirando otra, aunque yo sinceramente para el Nuevo Testamento, yo personalmente uso la BTX cuarta edición porque he estado en la Sociedad Bíblica Iberoamericana, he estado ahí con ellos, he visto el trabajo desde dentro y es algo que me gusta mucho. Yo creo sinceramente que a un 95-96% casi todo el Nuevo Testamento es como casi, no del todo, pero casi como si lo podrías leer en griego. De ahí que me guste, ¿vale? El Nuevo Testamento de la BTX. De todas maneras, ya os digo, contra más versiones tengas y hagas comparaciones, mejor. Dos cositas más porque no quiero robaros más tiempo porque no vamos a hacer esto más largo de la cuenta. Profe, algo que podría respaldar un poquito para quitarle la razón a estos señores que hablan tantas cosas, por no ser tan radical como nuestro amigo David. Nuestro Señor Jesucristo mandó a predicar de la gracia, no de la ley, ¿no? Por supuesto. Sabemos que ellos nos hablan de que tenemos que seguir la ley, que tenemos que estar ahí, y vemos que el Señor rompió con un montón de cosas. Por ejemplo, el sábado. El sábado lo rompe cuando dicen sus discípulos que comían las espigas cuando iban por ahí. Él mismo sana en día de sábado. Entonces vemos que si ahí el sábado fuese hecho, como se suele decir, el sábado, el hombre hecho para el sábado, ahí Jesús hubiese pecado. Y él era impecable, porque no era pecado lo que hacía, sino era pecado a los ojos de ellos. Pero según la ley que Dios hizo en su momento, eso no era pecado. El sábado fue hecho para el hombre, como hemos dicho en primera instancia, no el hombre para el sábado. Entonces el sanar a un enfermo en un sábado era algo totalmente legal. Vemos que están rompiendo con un montón de cosas, como el comer de una cosa u otra. Nuestro Señor comía con gente que para ellos era algo aberrante, algo que no tenía sentido. Juntarse con mujeres de malvivir, con la gente que el pueblo menospreciaba. Y ahí estaba con ellos. Lo invitaban a casa y a comer con ellos. No solo comer, bebía también con ellos. Porque dice, vino Juan que ni comía ni bebía y a mí me llamáis borracho y comilón. Así que él mismo estaba rompiendo esas supuestas normas, no de la ley verdadera, sino de las ceremonias o los ritos que ellos tenían, de esa ley que había surgido de ellos, una ley que no era la de verdad. Vosotros decís, pero no era así como estaba antes, no estaba escrito así. Entonces tenemos que ver que hoy está pasando lo mismo. Y tenemos que dejar algo claro. Y le podemos decir a los hermanos, que estos judaizantes, algo como lo que sucede en Filipenses. Y dice, en el capítulo 3, dice, por los demás hermanos gozados en el Señor, a mí no me molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Y quién eran estos? Los que querían que se circuncidaran. Amén. Sigue diciendo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y no gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo que confiar en la carne, aunque yo tengo también que confiar en la carne si alguno piensa que tiene que confiar en la carne. Aquí ahora Pablo viene mostrando lo que él era,
su currículum. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Pero ¿qué sucede con todo esto? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor a Cristo, pero aún dice más. Y ciertamente aún las estimo todas las cosas como pérdida por excelencia al del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Si Cristo lo había hecho todo de manera que un hombre que era irreprensible en cuanto a la ley, que cumplía con todo lo establecido y todos los privilegios de un judío, fariseo, que era la rama más ortodoxa del momento, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos, israelita, de la tribu de Benjamín, que cumplía con todos los cometidos, el reino del sur, porque era Judá y Benjamín, pero encima Benjamín fue el único que nació en la tierra prometida. Los 11 hermanos nacieron fuera. Él nació ya en la tierra prometida, Benjamín. Cumplía con todo y ahora él dice que lo tiene todo por pérdida, por basura. Y ahí no dice basura a secas, dice escubala, dice estiércol. Así que eso es lo que está diciendo. El judaísmo, todo lo que conlleva la ley, si hacemos una balanza entre todo esto y Cristo, basura. Basura. Y ahora quieren que nos volvamos a la basura para dejarlo de Cristo. Por eso creo yo que... Habría que ver la situación del apóstol Pablo, ¿no? Siendo judío en aquellos tiempos, predicando del cristianismo ante tantas cosas, ¿no? Y luego, David, ¿vale? Porque voy intentando ahí para que tengáis lugar los dos. David, ¿cómo Pablo circuncidió a Timoteo? Yo lo he leído, ¿vale? Y sé por qué, porque lo he leído, pero quisiera, por si alguien pudiera tener dudas sobre este punto. Bueno, creo que Timoteo, en primer lugar, era por su padre, creo que era gentil, ¿no? Era griego. Era gentil, y su madre, pues, era judía. Amén. Y por consiguiente, Pablo se lo quería llevar, pues, a un montón de sinagogas, se lo tenía que llevar a un montón de sitios donde los mismos judíos, los mismos el pueblo de Israel, no podían. Es que esto es algo muy importante para entender también el concepto de hoy en día, de que hay muchos judaizantes, de que dicen que no a la circuncisión, por ejemplo, pero sí a guardar el sábado, o así a celebrar la Pascua, y a un montón de cosas más. Era algo terrible para un judío juntarse con un incircunciso. Sentarse en una mesa con un incircunciso era algo, no sé cómo decirte, un escándalo. Por consiguiente, por ese buen hacer de poder llevárselo y poder seguir con el evangelio y la comisión que él tenía, que llevaba a cabo, por eso se circuncidó. Hasta ahí yo entiendo esto. Sin embargo, vemos cuando quieren circuncidar a Tito, creo que era, se niega rotundamente. ¿Por qué? Porque era gentil. Era gentil y dijeron, ¿dónde vas? No. Y dice, por ningún momento accedimos, dice Pablo. Yo no sé qué bronca tuvo que tener ahí, qué pelea tuvo que tener ahí. Como bien dices, damos gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios por los hombres como Pablo, que después de Pablo ha habido mucha gente que se llama apologista y mucha gente más y en nuestros días que se mojan, ¿vale? Porque lo más fácil es decir, por lo que hemos dicho antes, relativizar todo y decir, bueno, qué más da que esto, que lo otro. No, pues Pablo dijo, de ningún momento accedimos. ¿Por qué? Porque era gentil. Y luego podemos entender de ahí muchas cosas. Timoteo accedió porque era judío. ¿Y qué pasa porque un judío de real, de sangre y carne se circuncide? No pasa nada. Está dentro de su idiosincrasia, ¿vale? Pero ahora bien, un gentil, como hay un montón que se circunciden muy mal, ¿vale? Ya Pablo habla de ello. Dice,
habla un montón de cosas, que no quiero seguir hablando de este tema, pero sí que digo que, que veamos que también un incircunciso no podía guardar el sabbat, un incircunciso no podía celebrar la Pascua. Es más, dice, el Señor les llama la atención en Daniel y en Nehemías y en un montón de textos que hay. Le llama la atención que es algo abominación, un incircunciso celebrando el sábado y todas estas cosas. Chicos, para ir terminando, ¿vale? Quiero darle respuesta a las dos preguntitas que tengo aquí. Con esto vamos a ir finalizar, ¿vale? Nos dice Francisco Gavarri, dice, ¿quien siga al judaísmo no se salva, maestro? Si no aceptan a Jesús como Salvador y como Dios hecho carne, muriendo por nosotros, pues no. La verdad es que por la ley, por las obras de la ley, nadie es salvo. Y si ellos están en la ley, pues ahí van a estar. Serán semejantes a Pablo en el capítulo 7 diciendo, miserable de mí. Amén. David, nos pregunta Rafa Vargas, ¿ves cierto que los judaizantes no puedan donar sangre? Pues no he hablado yo del tema de esto con ningún judaizante, es la verdad. No he hablado con este tema, igual el profe sabe más que yo de esto. No he hablado nunca con ningún judaizante. Lo que sí que me gustaría decir, que había por ahí un hermano, ¿vale? Que decía que el no matarás estaba fuera de ese tiempo. Hay que entender lo que es la palabra no matarás, que es no derramarás sangre inocente. De ahí que luego el Señor mande a matar. Y luego viene el Señor Jesucristo y dice, ni a inocente ni a culpable, a ninguno matarás, porque la vida es de Dios. Profe, ¿sabes tú algo sobre el tema este? A ver, nunca se ha escuchado nada de que no puedan donar sangre. Y quiero deciros también que los testigos de Jehová en su principio sí que donaban sangre, podían donar sangre. ¿Ah, sí? Claro, sí que podían donar sangre. Eso fue algo que inventaron después para ser más protagonistas. Y Sabemos celebran que... la Navidad. Sí, sí, sí. Es decir, Protagonista. cuando se reúnen en un concilio de ellos, una reunión de ellos, ellos dicen, no vamos a dejar, acogiéndose a lo que es judío de la sangre y tal, y no vamos a donar sangre. Y ven que haciendo esto tiene una repercusión muy grande. Y es para hacerse conocer. Lo digo porque eso lo dice lo tiene escrito uno de los dirigentes de aquel momento, que se sale de ahí y dice que por qué lo hace. Era para darse a conocer por todos los sitios y van a tener información de los testigos de Jehová por todo el mundo gratis. Y esa es la consecuencia. Ese es el inicio. En primer inicio no estaba esa prohibición. Fue algo que sucedió después. En cuanto a los judaizantes, nunca he escuchado que no puedan dar sangre. Yo creo que sí que podrán dar. Pero tampoco lo sé al 100%. Nunca se ha hablado, cuando algo no se habla ni se ha escuchado, tampoco lo podemos decir. Manuel Silva Suárez, les felicito a los hermanos que sirvan lo que están exponiendo para que no se pierdan y se confundan, pues me dan pena y lástima estando tan claro que por Jesús estamos justificados y no por la ley. Francisco Galvarri, os felicito, sois muy acertados y lo exponéis muy claro. Dios os bendiga. ¿Vale? Y seguimos recibiendo felicitaciones para vuestra exposición en esta noche. Yo no quiero alargarlo más porque llevamos ya casi 2 horas y yo entiendo que hasta aquí. Lo que sí os pediría a modo de despedida, ¿vale? Daros lugar a cada uno para que mandéis ese sentir que tengáis en vuestro corazón para aconsejar, en modo de consejo, para nuestra audiencia, porque como bien ha dicho David al principio del programa, no es que ellos crean lo que crean y se aparten, sino que vienen
de alguna manera a influenciar a la Iglesia de Cristo, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría que mandarais ese sentir de orientación, de consejo sobre qué es lo que es esto del judaísmo y qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquellos que ya hemos aceptado a Cristo como dueño y salvador de nuestras vidas, para no ser confundidos y equivocados sobre estas cosas. Así que le damos lugar al maestro, al profe, y luego ya pues David también argumenta lo que él tiene en su corazón. Pues yo voy a leeros un versículo que lo declara, viene Gálatas 3, del 1 al 3, y dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Así que, hermanos, si estáis en el Espíritu, si estáis en Cristo, no acabemos por la carne, porque nadie va a salvarse por las obras de la ley, porque nuestras mejores obras ante Dios son como trapos de inmundicia. Aleluya, gloria a Dios, qué bien, profe. Más claro imposible. Adelante, David, amigo mío. Bueno, decirte, Emilio, que gracias por la invitación, por poder estar aquí en esta noche contigo y con la audiencia. Solamente es algo que mío personal, ¿vale? Yo sí estoy, lo he dicho alguna vez en privado, creo que es la primera vez que lo voy a decir en público. Si estoy en el Evangelio, si estoy salvo, si me siento completo, es porque estoy en Cristo Jesús. Y si estamos en Cristo Jesús, no nos falta nada, hermano. Dice, como te he dicho, que estamos completos en Él. ¿En quién? En Cristo. Dice que hemos sido bendecidos con toda la bendición de lo alto. ¿En quién? ¿Por quién? En Cristo. Dice, con Él estáis sentados junto a lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. Que es todo por Él, en Él y para Él. O sea, antes digo eso, que si estás en Cristo, lo tienes todo y no te hace falta nada más. Da igual lo que te puedan decir quien sea. Es más, si puedes, no le prestes oídos a ningún judaizante, es lo mejor, ¿vale? No prestarle los oídos a esta gente. Pero si alguna vez te viene una duda, te aseguro que si lo pienses en la persona de Cristo y en lo que Él ha hecho por ti y por mí, sin aún teniendo la ley, sin saber leyes, sin saber nada, solamente reconociendo su amor y lo que Él ha hecho por nosotros, te aseguro, y yo estoy seguro de esto, Emilio, y esto lo creo con todo el alma, creo sinceramente que jamás te vas a apartar de Él. Sí. Jamás. ¿Por qué? Porque te ha impregnado el amor de Él. Y vas a darte cuenta que da igual que el sabbat, la circuncisión, la ley, no te va a hacer falta nada de eso porque tú estás contento en Él. Y lo que vayas a hacer no es por una ley escrita en un decálogo o en el libro, sino que lo vas a hacer y vas a hacer amor a los demás por el amor derramado en ti y en mí, en nuestros corazones, que es el amor de nuestro Señor. Sin más, eso es lo que quiero decir. Jesús bendiga. Amén. Gloria a Dios. Pues nada, querida audiencia, creo y siento en mi corazón que ha quedado bastante claro este tema tan necesario de que ustedes lo tengan en cuenta y que ustedes lo tengan en su memoria. Somos salvos por gracia, no por obra ni por ley. La ley, como bien ha dicho el profe y como bien ha dicho David, fue dada exclusiva y únicamente para el pueblo de Israel. Nosotros vivimos por gracia y vivimos por la ley de Cristo. No hay otra. No hay otra. Nosotros vivimos por lo que Cristo nos manda y lo que Cristo nos pide y lo que Cristo nos demanda. Y somos salvos por gracia. No hay obra que el hombre pueda hacer para ser salvo. La gracia es un favor inmerecido que nosotros hemos obtenido por su amor y por su misericordia. Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea sea salvo. Amén. Entonces, a partir de aquí, todo lo que le queramos añadir está de más. Profe, David, 1000 besos. Muchísimas gracias por haber atendido mi petición. Y esta es la primera de muchas. Esta es la primera de muchas. Bendiciones. Así que un abrazo y hasta siempre. Y a ustedes, audiencia, recordarles que mañana seguimos. Radio Vida sigue adelante.
Mañana un nuevo programa conociendo los propósitos de Dios. Así que mañana a partir de las 10 de la noche estaremos de nuevo por aquí. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde hasta siempre. Adiós. Bendiciones.